¿Cómo aprender a perdonar a los demás y a mí mismo? Es importante entender primero que las personas cometen errores, no importa el nivel que tengas, si eres exitoso, si no lo eres. Primero hay que identificar la naturaleza de los seres humanos que tienden a equivocarse y en esa situación de equivocarse por diferentes causas, entonces aparece la necesidad de perdonar o perdonarnos a nosotros mismos. Es importante diferenciar entre la responsabilidad y la culpa. La responsabilidad es tuve una equivocación, no hice lo que tenía que hacer de la mejor manera y entonces tengo que asumir las consecuencias. Y por otro lado, la culpa pues es exclusivamente la sensación negativa, es decir, la reprobación, la crítica, el señalamiento interno o externo, es decir, que simplemente te señalan que te equivocaste y te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten. Eso no tiene ningún sentido, ni mejora las cosas, ni nada. La empatía es importante, ¿por qué? Porque hay que poner las situaciones en contexto, es decir, cuáles fueron las circunstancias y las intenciones que se gestaron para que hubiera una situación que te desagradó, que te molestó o que simplemente no apruebas. Es decir, que eso es más importante que el error en sí. Evidentemente hay de errores y la magnitud de los mismos también, eso también hay que considerarlo. Hay que aceptar a las personas por sí mismas, no exclusivamente por lo que hacen bien y lo que hacen mal o por los errores que cometieron. ¿Cómo es esto? Hay con mucha frecuencia tienes una trayectoria que cumples, que tienes buenos resultados y demás, y basta un solo error para que seas juzgado por eso de una forma muy fuerte. Y en contra, cuando hay personas que se equivocan frecuentemente, cuando hacen algo bien se les felicita. Entonces esas proporciones pues hay que cuidarlas para que sea una percepción de justicia, de un entorno saludable y demás. Practicar la generosidad también es importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad de liberarte de esa situación, es decir, el perdonar beneficia a la persona porque evidentemente haces que reflexione respecto a lo que no hizo bien, pero por otro lado, a quien libera de una forma más importante es a la persona que posee el enfado, el enojo o el agravio del que haya sido objeto. Y si no puedes con esto, pues evidentemente buscar ayuda profesional es importante porque hay situaciones que no son fáciles de perdonar por la magnitud de la situación o del proceso traumático que se vivió con una equivocación, pero eso ya sería tratado por un profesional de forma muy puntual y específica.